qué? ¿Qué es lo que hace la diferencia este estilo de vida al estilo de vida de las personas que están en el mundo? Y la diferencia es la relación. ¿Con quién nos relacionamos nosotros? ¿Cuál es ese referente que tenemos que hace que nuestra vida sea superior y diferente a la de los demás? Y es Dios. ¿Es ese Dios? ¿Cuál es ese Dios? Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces noten por qué empieza a ser una relación diferente, un estilo de vida diferente. Porque no es una relación con el presidente de Estados Unidos, con el de Rusia, ni con el hombre más rico, sino nada menos con el que hizo el universo. ¿Cuán grande es Él? Cuando miramos la tierra es como una parte muy microscópica comparándola al resto del universo. Y Él dice, con Él es que yo me quiero relacionar, el que hizo el universo. Si Él hizo el universo, ¿habrá algo que sea imposible para Él? ¿Vale la pena ser amigo de Él? ¿Vale la pena caminar con Él? ¿Y vale la pena ser hijo de Él? Entonces es un privilegio muy grande y eso es lo que hace la diferencia. Entonces cuando nosotros nos relacionamos con Dios es muy sencillo, es tan sencillo que a veces nosotros no lo podemos entender. Uno dice, ¿cómo yo recibiendo a Cristo me convierto en hijo de Dios si no siento nada? Cuando lo recibí por primera vez como Señor y Salvador, la persona me dijo, ¿sintió algo? Y le dije, no sentí nada. Dijo, no vas a sentir nada, pero Él se va a manifestar en su vida. Y eso me quedó sonando. ¿Él se va a manifestar en mi vida? Sí. Entonces, cuando recibimos a Cristo, ¿por qué no sentimos nada? Porque Él es espíritu y nosotros somos materia, que tiene emociones, que necesita palpar para poder sentir. Como Él es espíritu, Él no está hecho ni de materia, ni el espacio, ni el tiempo lo limitan a Él. Él está hecho de otra materia que quiera en un microscopio se puede ver. Entonces, como Él es Dios, dice la Biblia, que lo que vemos fue hecho que no se ve. Lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Y es difícil para el hombre creer en un Dios que no lo ve. Por eso dice la palabra del Señor, el mismo Señor decía, ustedes no creen en mí porque no me ven. Porque no creen en Dios porque no lo ven, dice. El mundo no ve a Dios, por eso no cree en Dios. Pero si usted le pide a Dios que le dé un abrazo, Dios se lo da y usted no lo siente. Y usted dice, Señor, el abrazo, y dice, ya hace rato lo estoy abrazando. Es más, pasé por todas tus células, por tus huesos, por tus tejidos y no me sentiste, pero aquí estoy, te estoy dando un abrazo. Y usted dice, me cuesta trabajo creer eso. Y por eso muchas personas viven una vida cristiana tibia. Entonces no se trata de una religión, no. Se trata de una comunión y relación con Dios. De eso se trata. Entonces cuando hice la invitación de recibir a Cristo no sentí nada. Yo pensé que iba a sentir que algo me iba a estremecer, pero nada. Pero la persona me dijo, no te preocupes, que Él se va a revelar. Entonces yo le digo lo mismo a usted. No se preocupe si usted no está sintiendo nada. Pero Él se va a revelar. ¿Y cuándo sucedió eso? A los 8 días. Dios se reveló en mi vida de una manera sobrenatural y cambió todos los aspectos de mi vida. Por eso les digo, esta es una vida superior, una calidad de vida superior. ¿Y superior por qué? Porque mi primer hijo nació muerto y el Señor lo resucitó. Si yo no hubiera conocido a Dios, ¿dónde estaría mi hijo? Si no hubiera conocido a Dios. ¿Cómo iba yo a contender con un médico diciéndole que no, que mi hijo estaba vivo, si estaba muerto? Entonces cuando voy a Dios y le digo, Señor, devuélvale la vida, se la devuelve. ¿No es una vida superior a la de muchas personas? ¿No le gustaría que eso pasara en su vida, en la vida de algún familiar que se murió? Una señora me llamó y me dijo hace mucho tiempo, pastor, venga y resucita a mi hijo que se murió hace 4 días y lo enterramos, pero yo escuché que usted oró por su hijo y su hijo resucitó. Cuando ella me dijo eso, yo dije, Señor, no tengo fe para ir a orar por ese niño. Ya lleva 4 días muerto. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo creer en que Dios lo puede resucitar y por qué cuando se murió mi hijo no me costó trabajo?
¿qué era lo que me faltaba a mí con esa señora? Me faltaba algo que nosotros llamamos empatía o tal vez compasión, como lo hizo el Señor cuando vio que una viuda iba detrás de su hijo muerto y lloraba porque era su único hijo, y dice que sintió compasión por ella y fue y le dijo: no, no llores más, y luego tocó el féretro y le dijo al niño que se levantara, y se levantó y se lo entregó. Es una vida especial esa. Esa señora tuvo un privilegio de que el Señor estuviera ahí en ese momento, porque cuántas personas han llorado por la muerte de un familiar y no se ha podido recuperar ese familiar de la muerte. Pero dice la Biblia que cuando nosotros creemos en Él y tenemos comunión con Dios, llegará un momento en que nada nos será imposible. Entonces yo, ¿qué le dije a esta hermana? Le dije: mira, cómo quisiera tener la fe en este momento para ir hasta allá y decirle a su hijo que se levante. Pero yo sentía que no se podía comparar lo que yo había hecho con mi hijo a lo que ella me estaba pidiendo. ¿Qué fue lo que me movió a hacer eso de mi hijo? ¿Qué fue lo que me movió? El amor, ¿cierto? Estaba ligado a mí ese hijo, luego tenía mucho de mí ahí para clamar a Dios y para pedir a Dios. Pero eso no me pasó lo mismo con la señora. Yo no tenía esa misma como empatía con ella para decir: ya voy y vamos a orar y Dios lo va a levantar. Pero ahí me habló el Señor también y me dijo: esto es lo que tú tienes que hacer, esta es tu profesión. Tienes que prepararte no para ti mismo, sino para los demás. Tienes que estar preparado para cuando eso suceda, porque así como yo lo hice con esa viuda, tú también lo deberías hacer con esa señora. Y la verdad me dolió mucho porque ella lloraba por teléfono pidiéndome que fuera, pero yo sentía que mi fe no daba para eso. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Que nosotros debemos prepararnos y crear hábitos en la vida cristiana. Esto no es una religión, esto es vida, y como es vida, yo debo crear hábitos. ¿Cuáles son esos hábitos que van a fortalecer mi vida para hacer que mi vida sea superior? Son los siguientes: la oración, el devocional personal, el estudio de la Biblia, el compartir con los hermanos, el orar echando fuera demonios, quitando cargas de opresión, visitando los hospitales, visitando los que están en las cárceles, sirviendo en la iglesia. Todo eso me va formando y me va creando hábitos. Pero un hábito dice que se forma después de unos 21 días a 66 días, si permanecemos en el hábito. Es decir, si yo todos los días saco tiempo para orar y todos los días me esfuerzo a ser constante en ese hábito y tener el deseo de que ese hábito cada día crezca más en mí, entonces estoy fortaleciendo mi vida espiritual. Y es importante por el tema que vamos a ver ahora, porque vamos a aprender que uno de los hábitos importantes que nosotros necesitamos tener es la oración. La oración. Pero antes de la oración voy a leerles un pasaje de la Biblia que está en San Juan capítulo 6, el verso 63. Dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, mis hermanos, miren lo interesante de esto. Dice: el espíritu es el que da ¿qué? Vida. La carne para nada aprovecha. O sea, Lázaro murió y Marta y María querían que Lázaro, pero no, Lázaro seguía muerto. La carne para nada aprovecha. Pero vino Jesús y le dijo dónde le pusieron, y dijeron: allí, Señor. Y luego les dice el Señor: quiten la piedra. Y Señor, ya hiede, ya lleva 4 días de muerto, ya no hay forma. Pero esa era la carne la que estaba hablando. Ella estaba mirando con los ojos del mundo y no con los ojos de Dios. Entonces aquí hay algo interesante, mis hermanos. Queremos ver transformaciones en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro alrededor, en la situación. Tenemos que aprender a mirar como Dios mira. Y entonces, como Dios mira, es mirar como el Espíritu hace las cosas. Y entonces el Espíritu no está sujeto a las leyes de este mundo. Partamos de ese principio. El Espíritu no está sujeto a las leyes de este mundo. Jesús caminó sobre el mar y el mar se hundió.
O sea, caminó por encima de las leyes de este mundo. Caminó y las leyes de este mundo no lo sujetaron a él. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos enseña? Tienes que aprender a mirar como yo miro. Eso es lo primero que tenemos que entender a la luz de la Biblia. Si no puedes ver, por eso el Señor decía, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, porque no están viendo como yo veo. Y entonces vamos a colocar un ejemplo. Jesús se acerca a un paralítico que había nacido paralítico, jamás había andado, y le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Por qué Jesús le está diciendo? ¿Eso se lo diría un médico a ese paralítico? ¿Un médico le diría al paralítico, hombre, levántate y comienza a caminar? ¿O qué le diría a un médico? Mijo, yo creo que ni haciéndole 10 operaciones logramos que usted camine. Créame que sería muy difícil poder ponerlo a caminar. Pero Jesús le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La pregunta es, ¿cómo Jesús estaba viendo al paralítico? ¿Enfermo o sano? Sano, porque uno a un enfermo no le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si lo estoy viendo enfermo, le diría tal vez tómese una pasta, aplíquese una inyección como para que usted tenga ánimo, pero no le diría tome tu lecho, levántate y vete para tu casa. O sea que Jesús ve de una manera diferente a como nosotros vemos. Por eso a veces nosotros vemos son problemas, dificultades, incapacidades. Pero si vamos a la presencia de Dios y aprendemos que el orar es un diálogo con Dios. El orar es una comunión con Dios. No es un monólogo, es un diálogo. Cuando usted está orando con Dios, Dios lo está escuchando. Usted no está orando al viento, al aire, Él lo está escuchando. Él sabe lo que hay en su corazón y lo que usted está pidiendo antes de que usted sepa qué es lo que le está pidiendo a Dios. Y si Dios lo sabe, entonces tenemos confianza para andar con Él. Voy a colocarles un ejemplo. Si salgo hacia la calle y me encuentro con un atracador, ¿no sabía Dios que ese atracador me iba a salir? Si Dios lo sabía, entonces ¿cómo debo estar? Tranquilo, confiado, porque dice la palabra de Dios, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y hay otro pasaje en la Biblia que dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Eso es para todos los que han recibido a Cristo en su corazón y los que creen y confían en Él, porque aquí hay dos cosas importantes. Hay muchos cristianos que creen en Dios, pero no confían en Dios. Hay otros que creen y confían en Dios. El secreto está en que creamos y confiemos. ¿De acuerdo, mis hermanos? Creamos y confiemos. Entonces, ¿qué pasa si sale y se encuentra con esa persona? Pues usted va a actuar como si usted tuviera el control de todo, porque el que está en el control de todo. Entonces dice, cálmese, baje esa arma, ese cuchillo, lo que sea, cálmese, bájela y vamos a hablar. ¿Qué es lo que te pasa, mi hijo? ¿Por qué estás atracando a la gente? ¿Qué necesitas? Necesito plata. Bueno, camino, nos vamos y nos tomamos un tinto, desayunamos allí y hablamos, le comparte de Cristo, lo lleva a Cristo y si necesita plata, pues también le puede dar plata. Porque la Biblia dice que a todo el que te pida, dale. Entonces cambia todo, cambia todo. Primero porque Él se sorprende que usted lo esté atendiendo bien. No se puso usted en forma de combate, sino que usted le está hablando bien, le está hablando con amor. Pero hay otros que reaccionan mal, ladrón, desgraciado, ¿qué? Y empiezan a insultarlo y a tratarlo mal. Y después le pega una puñalada y usted va al hospital y dice, gracias a Dios no me mató ese desgraciado, porque donde no hubiera corrido me había pegado, me había matado. Resulta que ahí no estaba Dios, ahí no estaba Dios, ahí estaba era usted peleando con Él, porque dice Dios que en la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted quiere pelear, Dios lo deja pelear. Cuando usted está luchando contra los problemas, Dios lo deja luchar contra los problemas. Cuando usted está luchando con una enfermedad, Dios lo deja luchar. Pero si usted clama a Él, ora a Él, ya la cosa cambia. Ya Dios dice que lo mira y dice, por ahí hay un hijo que me está... Ah, sí, es mi hijo. Está clamando a mí. ¿Qué quieres, hijo? Señor, eso pasó con Israel. Porque Dios conoce la voz nuestra.
Él la conoce mejor que cualquier inteligencia artificial. Dios sabe cómo es su voz. Los demonios también conocen tu voz. Y cuando dice el Señor, dice el salmista, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dios sabe cuando nosotros en las mañanas oramos, alabamos, adoramos, encomendamos a Dios el día, salimos en victoria. Él lo escucha y conoce tu voz. Y cuando usted clama a Dios, ¿qué dice Dios? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando nosotros oramos, es un diálogo que está revestido de oración y de comunión con Dios y de diálogo con Dios. O sea, yo hablo y Él me escucha y Él me responde. Entonces, voy a contarles estos testimonios. Una vez iba entrando a una clínica y me encontré con un hombre que conocía y me dijo: pastor, gracias por estar acá, es que mi hijo está enfermo, está desahuciado y ya los médicos dicen que él se muere y salgo en este momento en una angustia y me lo encuentro a usted. Y entonces yo le dije: mi hijo, le voy a decir lo que yo siento que Dios está colocando en mi corazón. Y dijo: dígame qué es lo que está sintiendo. Que tienes que irte a tu casa, encerrarte en tu cuarto, postrarte delante de Dios y decirle al Señor: Señor, si lo que a mi hijo le está pasando es por mi culpa, háblame, Señor. Y abra la Biblia y pídale al Señor que le hable. Y se fue ese hombre para la casa. Se arrodilló, le lloró al Señor, clamó al Señor, abrió la Biblia y preciso el Señor le habló ahí en la palabra y le mostró por qué su hijo estaba enfermo. Y cuando él se arrepintió y le pidió perdón a Dios y regresó al hospital, los médicos lo recibieron con mucha alegría y le dijeron: su hijo no sé qué pasó, no sé qué sucedió, estaba muerto, no tenía esas plaquetas, las tenía muy mal, una bacteria lo estaba matando y resulta que en 2 horas se ha pegado la recuperación más tremenda del mundo. ¿Y qué entendió ese hombre? Que lo que había hecho había quitado lo que estaba perturbando la vida de su hijo y se entregó más a Dios y empezó a buscar más a Dios en su corazón. Entonces, esta relación con Dios me vuelve diferente a todos los demás. A todos los demás. No es porque yo hable duro, no es porque tenga músculos, nada de eso, no. Nada de eso no sirve para nada. Es por la comunión que tengamos con el Señor. Usted se siente amado por Dios, siente que usted es hijo de Dios, siente que Dios lo escogió, aunque usted no lo buscaba, Él te buscó. No lo buscábamos, pero Él nos buscó. Ninguno de los que está aquí está por voluntad propia, porque dice el Señor que nadie puede venir a Él si el Padre no le trae. Dios te trajo a Jesús, no a una iglesia, porque Él está aquí, dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces Jesús te trajo ¿a dónde? A esta iglesia. Aquí te trajo el Señor y te trajo para que lo conozcas, porque usted sale de esta iglesia, sale de este lugar, pero ¿quién va con usted? Dios. Y si alguien le pregunta: venga, ¿viene solo? Usted dice: no. ¿Con quién viene? Vengo con Jesús. ¿Y por qué? Porque Él va contigo. Él nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Yo quisiera que todos nos grabáramos esa palabra. Nunca Dios me va a dejar ni nunca me va a desamparar. Porque Él dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces miren lo que pasa. Nosotros a veces en la vida tenemos desafíos grandes. Nos metemos en negocios grandes, en cosas grandes. Y existe la duda de que podamos triunfar o podamos fracasar. ¿Es así o no es así? Porque las cosas cambian en el mundo. Hoy estamos bien, en un mes cambian las reglas y todo se pone mal. Pero ¿qué dijo Moisés cuando Dios le dijo: tienes que sacar a 600,000 familias al desierto? ¿Qué dijo Moisés? Moisés, ¿cómo vio ese reto? ¿Cómo vio esa prueba? La vio difícil. Y entonces Moisés dice: Señor, yo salgo, pero si tu presencia no va conmigo, mejor no me saques de acá, porque si tu presencia va conmigo, sucederán cosas gloriosas, sobrenaturales, maravillosas,
Pero Moisés sabía que si Dios no iba con él, a él lo mataban a los 3 días de haber salido con toda esa gente, porque él no iba a tener cómo sostener a 600,000 familias, no iba a poder lograrlo. Gracias. Entonces, ¿qué dijo Moisés? Señor, si tu presencia no va conmigo, mejor no me arriesgo. ¿Qué es lo que tenemos que decirle nosotros al Señor? Lo mismo, y eso se llama humildad. Porque uno puede decir, no Señor, yo soy capaz, yo puedo, soy inteligente, estudiado, me he preparado, nada me es imposible. No, eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que usted le diga, Señor, si tu presencia va conmigo, yo lo puedo lograr, pero es tu presencia la que me abre puertas. Y dice que cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Entonces, es importante, la oración es muy importante. Les voy a explicar por qué. Bueno, vamos a leer un pasaje de la Biblia que está en Santiago 5 del 13 al 18. Entonces ya vimos el primero que dijo el Señor, mis palabras son espíritu y son ¿qué? Vida. O sea, la palabra de Dios no es como la palabra del hombre, ¿sí? En una ocasión los apóstoles se molestaron porque el Señor dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener la vida eterna. Y ellos dijeron, pero ¿cómo podemos comer tu carne y beber tu sangre? Ellos no entendían porque estaban mirando era con los ojos de la carne. O sea, ellos pensaban que se tenían que comer al Señor a mordiscos y que tenían que beber su sangre. Y entonces un tipo dijo, tienes un demonio, esto es una blasfemia, y todo se formó un problema y muchos se fueron para atrás. Pero ¿qué dijo el Señor? El Señor luego dicen, es que no entienden, y llegó a los discípulos y les dijo, ustedes también se quieren ir. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Las palabras de Jesús son palabras de vida eterna, son palabras con propósito, son palabras con poder. El cielo y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios es poder. Lo que hace diferente a nuestras vidas es que Jesús dijo, todo el que a mí venga, yo le daré vida abundante. Vida abundante. ¿Y qué es esa vida abundante? Es una vida con propósito, es una vida plena, es una vida diferente a la de las personas del mundo. Porque mientras en el mundo hay temor, en nosotros no hay temor. Pero ¿por qué no hay temor en nosotros? No porque seamos fuertes, no, porque el que está en nosotros quitó el temor. Quitó el temor. Una vez llegó un niño a un lugar y a todos les cascaba, a todos los demás niños le cascaba. Y ese niño parecía un karateca y ¡guau! Le pegaba al uno y le pegaba a otro. Y entonces lo llamaron y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y usted dijo, no, es que a mí nadie me gana. ¿Y por qué nadie te puede ganar? No es que vengo con mi papá. Y el papá, él era un King Kong tremendo. Y si alguien se metía con ese niño, pues el papá lo cogía del pelo y lo levantaba. ¿Por qué ese niño se sentía tan fuerte? Porque iba ¿con quién? Con su papá. Así pasa con Dios. Cuando usted camina con Dios, usted se siente así. Usted se siente así cuando caminamos con Dios, porque Él dijo, ahora la relación con ustedes no son de siervos, sino son de hijos. O sea, yo quiero ser un papá para ustedes. Ese papá que usted nunca tuvo. Ese papá que siempre decía, no hay dinero, no hay cómo, no te metas. Piénsalo bien, calcula bien. Ese papá no soy yo. Yo soy el que te digo que si caminas conmigo, te irá bien. No tendrás temor de nada. Y por eso David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque en él estoy confiado, confiado. Entonces el pasaje es Santiago 5 del 13 al 18. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Miren a dónde lo mandó el Señor. ¿A qué? ¿A dónde lo mandó? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Pongan mucho cuidado a esto, que aquí hay un tesoro tremendo. Y el Señor lo levantará. Entonces ya vimos dos cosas, el afligido y el enfermo. Dos situaciones que a veces tenemos que enfrentar, aflicciones y enfermedades. Y luego dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán ¿qué? Perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Esto sí que es complicado, porque yo le pregunto una cosa, ¿a usted le gustaría confesarle a algún amigo que cometió algo tremendo? ¿O usted lo piensa dos veces para decirlo? ¿Usted tiene personas de confianza como para abrirle el corazón y decirles que yo he cometido muchas embarradas? Porque ese amigo hoy puede ser su amigo, pero mañana puede ser su enemigo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cómo nos volvemos nosotros? Callados. Alguien decía un profesor en el colegio, decía, usted nunca confiese sus cosas malas, más bien espera que se las descubran, pero no se ponga a decirle a todo el mundo que usted es malo, porque entonces todo el mundo le va a sacar el cuerpo. No sea bruto, espera que le descubren, y si le descubren, si es que le descubren lo malo que usted es, pues entonces ahí sí ya mire qué va a hacer. Pero calle, y se enseña uno a qué, a callar, no confíe en nadie. Un niño le dijo al papá, papá, quiero ser un empresario, quiero que me enseñe a ser un empresario. Y le dijo, listo, mijo, súbase al chifonier ahí de la casa y tírese, yo lo cojo. Y apenas se tiró el niño, le hizo el quite y pues se cayó. Y le dijo, en cuestiones de negocios no confíe ni en su papá. Esa es la primera enseñanza, en cuestiones de negocios no confíe ni en su papá. ¿Y usted cree que se le olvidó a ese niño esa enseñanza? Yo creo que no volvió a confiar ni en el papá. Yo creo que lo llevó a la piscina y le dijo, tire, y digo, no, yo más bien me pongo un neumático antes de tirarme. Ya no confiaba ni en el papá. Dijo, así son los negocios, entonces aprende esto y que te quede bien. No confíes en nadie. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice este pasaje? Dice que reúna a los ancianos y oren por él si estás enfermo. Y aquí viene la tercera. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Milagros. ¿Cuántos milagros nosotros necesitamos que sucedan? Dice que Elías oró para que no lloviera y no llovió por 3 años y 6 meses. ¿Eso fue un milagro? Sí. Y luego oró para que lloviera y volvió a orar fervientemente y vino la lluvia. Entonces vienen 3 cosas importantes en este pasaje. Hay muchas más, pero vamos a ceñirnos en 3 que son los problemas que se plantean aquí. Aflicciones. Entonces la primera es, el Señor quita las aflicciones. Y vamos a ver un pasaje de la Biblia. Bueno, ya lo leímos, está alguno afligido, haga oración. Pero miren este pasaje de la Biblia que es el Salmo 34, del 10 al 19. Claman los justos a Jehová y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Miren esa palabra tan hermosa. Muchas son las aflicciones del justo, muchas. Usted puede estar afligido por una situación económica, por el hogar, por la esposa, por los hijos. Una señora me decía, por favor, pastor, ore por mis hijos que se metieron en las drogas. Eso produce aflicción, eso produce tristeza y eso lleva a las personas a orar, pero no con fe, sino como con lamento.
Y resulta que la oración de fe es la que Dios escucha. Entonces tenemos que cambiar ese lamento, esa tristeza. ¿Y cómo es que la cambiamos? Dice, ore, vaya en oración para que yo te escuche. Y si yo te escucho, no tienes problemas porque puedo resolver el problema con tu hijo, ¿o no? Mientras tú estás ahí de rodillas, yo puedo estar obrando donde está tu hijo. ¿No ve que soy Dios? Y entonces se quita la aflicción y usted empieza a sentir fe, que es seguridad, confianza, certeza y convicción de que Dios lo hará. Una señora dijo, no oren por mi hija que se volvió una ramera y no quiero que oren por ella porque ya muchos consejos le di, mucha vara le di y decidió hacer eso. Y un cristiano le dijo, no, al contrario, tienes que quitar ese resentimiento de tu corazón y empezar a mirar a tu hija no como una ramera, sino mírala como una mujer bien, de Dios, bien, caminando con Dios y llevando una vida diferente. Y a ella le pareció difícil, y ese testimonio lo hemos contado muchas veces. Cuando ella cambió esa forma de orar por su hija, estaba ella por allá en España en un burdel allá, preparando un baile para esa noche en un prostíbulo. Iba pasando un misionero y el misionero escucha la voz de Dios que le dice devuélvase y entra a ese lugar y dijo, no, esto es del diablo, esto no es de Dios. ¿Cómo voy yo a entrar a ese lugar, Señor? No diga que esto es tuyo, esto es del diablo. ¿Me ven los hermanos saliendo de ahí? ¿Qué van a pensar? ¿Que yo estoy orando? No, Señor, se me va la iglesia al piso, apenas me vea salir, alguno ha de estar por ahí y de pronto me pilla aquí saliendo y ¿qué va a pensar? Y se me acaba todo. Y él con esa lucha y el Señor, devuélvase y dice que fue tan clara la voz de Dios que él se devolvió y entró. Y cuando entró al lugar estaba la mujer ahí danzando y preparándose para esa noche y él se sentó ahí y le dijo, Señor, ¿y ahora qué vas a hablarle a esa persona que está ahí? Y apenas ella terminó se le acercó y él le habló del Señor y oró por ella y el Señor la liberó y esa mujer se quebrantó y decidió volver a su casa. Y le añaden un pedazo a esa historia que lo conmueve a uno mucho, que ella le escribe una carta a la mamá y le dice, si me has perdonado, pon un pañuelo blanco sobre la puerta de la casa. Y cuando yo venga pasando y vea el pañuelo blanco, sé que me has perdonado. Y resulta que la carrilera del tren pasaba por al frente de la casa de ella. Y la mamá, de tanto gozo y de tanta felicidad, fue y cogió una sábana y la partió en pedazos. Y desde la casa de ella se fue colocando pedazos hasta como una cuadra. Y cuando llegó la hija y venía en el tren y vio todos esos pañuelos pegados, pues entendió que su madre le había perdonado. Esas son las historias de amor que a mí me conmueven en el Señor, ¿sí? Dios es así, Dios te perdona, no importa lo que hayas hecho, si lo has recibido en tu corazón, Él te perdona. Y Él nunca más se acordará de tus pecados y de tus transgresiones, nunca más, porque Él perdona para siempre. Él no te va a recordar tu pecado si vuelves a pecar otra vez contra Él. No te va a decir, pero si ayer te perdoné de tal pecado, no, ya se le olvidó a Él. Un hombre le dijo, Señor, volví a cometer el mismo pecado. ¿Cuál pecado? Ya Él había perdonado y había olvidado. Ese es Dios. Por eso nos vuelve una vida sobrenatural, porque el mundo no entiende esto. El mundo no entiende este mensaje. Pero los hijos de Dios que caminan con Dios y reciben esta palabra, entienden que así como Dios perdona, nosotros también vamos a perdonar y tenemos la responsabilidad de perdonar. Pueda que nos cueste mucho trabajo, pero a Él le costó más porque dio su vida en la cruz por nosotros. Él sufrió más de lo que sufrimos nosotros. Él lloró más de lo que lloramos nosotros, a Él le dolió más de lo que nos duele a nosotros. Y sin embargo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿cuántas aflicciones tenemos nosotros en nuestro corazón? Pregúntate, ¿qué me aflige a mí? El esposo, la esposa, los hijos, la mamá, el papá, la economía, las enfermedades, ¿qué me aflige?
Y vamos a orar por eso en esta mañana. Vamos a orar y vamos a ver la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con los enfermos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de ¿quién? Del Señor. ¿Llame a quiénes? A los ancianos. Jesús tenía un grupo de amigos que eran sus apóstoles, pero tenía un grupito de amigos íntimos que eran los tres que andaban con él: Pedro, Jacobo y Juan. Esos tres estuvieron el día de la transfiguración, el día en que el Señor resucitó a una niña, el día en que Jesús estaba en Getsemaní, quebrantado, llorando, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahí estaban ellos. Esos amigos que nosotros debemos tener son esos mismos amigos que cogieron a un paralítico y lo llevaron entre los cuatro. ¿A dónde? A donde Jesús. Y vieron que todo estaba lleno y la puerta estaba llena de gente. Cualquiera que sea un amigo simple dice: no, mi hijo, no pudimos entrar, no hay forma de entrar, vámonos otra vez para la casa, y se lo llevan. Pero ¿qué hicieron estos amigos? Nada, papá, miremos qué pasa en el techo, y se subieron y lo amarraron de unas cuerdas y lo bajaron allá donde estaba el Señor. ¿Usted imagina al Señor ahí predicando y viendo que están bajando un paralítico ahí? Y lo bajan, y el Señor le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Cómo puedes perdonar pecados? Y al final termina sanando al hombre. Esos son los amigos íntimos, los que no te rechazan, te escuchan, usted los necesita y corren en su ayuda. Esos son amigos íntimos. ¿Cuántos amigos íntimos tiene usted? Ese que te puede escuchar y usted le puede contar: hermano, la acabo de embarrar, me tiré todo, y él: venga, no, venga que hay esperanza, hermano. ¿Qué pasó? Cuente. No, y le busca cómo salir de ese lugar. Esos son amigos íntimos. Pero si uno mira, uno no tiene casi amigos íntimos. Y hay muchos que: no, yo no tengo ni uno. Yo sí tengo amigos, pero íntimos que estén conmigo en las buenas, en las malas, que paguen el precio por mí, que cuando yo necesite me ayuden a salir de la… Esos no los tenemos. Y dice la palabra del Señor que esos amigos se necesitan, porque a Pablo una vez lo apedrearon y lo sacaron como muerto afuera de Jerusalén. ¿Y quiénes llegaron ahí? Los demás apóstoles, y lo rodearon y oraron por él y se levantó sano. O sea, ¿se necesitan esos amigos? Se necesitan. Y ese amigo puede ser su pastor, si usted confía en él y en Dios, ¿no? Primero que todo. Pero si usted lo llama y el pastor corre, es porque es un buen pastor. Porque apenas usted lo necesitó a la 1 de la mañana, le llegó a su casa. No importa que le haya tocado que pagar el taxi, que le haya tocado que salir lloviendo, allá llega. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente amado? ¿Y usted siente que necesita ayuda? Y él ora por usted y el Señor lo bendice, lo saca de su situación. Entonces dice: necesitamos esos amigos que cuando necesitemos que vengan a orar por nosotros, vengan. ¿De acuerdo? Ahora usted pregúntese: ¿será que yo también soy un amigo confiable? Yo les puedo decir a ustedes: ustedes creen en mí, ustedes sí, pastor, creemos en usted, pero ¿ustedes confían en mí? No sé, pastor. ¿Sí es lo que la diferencia? Creer y confiar, dos cosas que deben de ir de la mano. Debemos creer y debemos confiar. Creer y confiar. ¿De acuerdo? Entonces se necesitan esos amigos íntimos. Empiece a mirar cuál de la iglesia puede ser un amigo íntimo para usted. Y usted también dígale: Señor, yo quiero volverme una persona confiable, un hermano confiable, un amigo íntimo, que cuando lo vean a usted: mi hermano, venga que lo necesitaba, y llore y llore. ¿Qué te pasó, mi hermano? Camine, vamos. ¿Sí me hago entender? Ese amigo que usted pone el pecho para que llore, y usted tiene paciencia y pueda que esté haciendo otras cosas, pero usted las deja a un lado porque le importa más la vida de la persona que lo que está haciendo. Esos amigos se necesitan, mis hermanos. No se crea un llanero solitario en esto. En la vida cristiana no hay llaneros solitarios.
Todos necesitamos los unos de los otros. Ahora, ¿qué tal si toda la iglesia orara por su necesidad? Usted saldría rápido, saldría volando de la iglesia, de una. Si todos oran con esa pasión, con ese amor, y decimos, Señor, queremos todos recibir una respuesta de ti, Señor. Y eso vamos a hacerlo este día, ¿sí? Vamos a poner lo mejor de nosotros por los hermanos que están afligidos, que están enfermos, pero ¿cuántos necesitan un milagro? ¿Cuántos necesitan un milagro? Y aquí viene la respuesta. Y Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea, lloraba, le daba mal genio, se reía, bueno, de todo tenía Elías. Dice, y oró fervientemente que no lloviese. ¿Oró cómo? Fervientemente, o sea, no, hay veces que oramos solo, Señor, ayúdanos, y ya, listo, hasta luego. No, orar fervientemente, ¿hasta cuándo? Hasta cuando usted vea la respuesta. Porque yo no le puedo decir, Señor, gracias porque ya sé que me respondiste. No, no estoy viendo la respuesta, Señor. Tengo que seguir orando hasta cuando vea la respuesta, Señor. Porque tu palabra dice que si un hijo le pide a un padre pan, ¿le dará piedras? No, dice, ¿cuánto más vuestro Padre le dará a sus hijos lo que necesitan si le piden de día y de noche? O sea, es un clamor insistente hasta que Dios responda. Y eso quiere decir que usted está esperando la respuesta de Dios, que usted no se conforma con que le diga, bueno, espere, no, yo no puedo esperar así, yo necesito ver una respuesta, Señor. Elías necesitaba que lloviera y por eso llovió, ¿sí? Y miren lo que dice aquí la conclusión entonces. Hoy recordamos la importancia de cómo crear un hábito de oración necesario en nuestras vidas, para que nuestra vida espiritual crezca. La oración trae muchas respuestas de parte de Dios. Quita las aflicciones, trae sanidad y hace milagros. Hace milagros. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.